Saludos hermanos, bienvenidos al cuarto día de la fiesta de Tabernáculos 2023. Y como decimos, el tiempo siempre está avanzando. Y hay una cosa con el tiempo no espera a nadie. Dios es juez. Entonces, vamos a tener este mensaje de juzgar con justo juicio, que también se titula Dios es juez. Ahora sabemos en Apocalipsis 20, vamos a Apocalipsis 20 y vamos a leerlo, porque esto nos dice qué es lo que vamos a estar haciendo durante el milenio. Después de que seamos resucitados y que seamos cambiados de carne a espíritu. Todo va a ser diferente ya en ese punto. Todo va a ser diferente con nosotros ahora. Sin embargo, ahora, en el tiempo presente, estamos aquí para crecer en gracia, en conocimiento, en entendimiento, en madurez de espíritu, para que seamos buenos jueces y sacerdotes y administradores. Todo durante el milenio y durante toda la eternidad. Ahora, ¿cómo va a ser eso? Vamos a Apocalipsis 20 y versículo 4. Vamos a leer lo que dice aquí en el versículo 4. Dice, y vi tronos. Ahora, Jesús les prometió a los 12 apóstoles que ellos se sentarían en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Así que habrá muchos tronos. Y dice, ya los que se sentaron sobre ellos, y juicio les fue dado. Así que hay tronos mayores y tronos menores. De manera que, no sé, podríamos decir tronos más pequeños, ¿verdad? Para que se dé alcance a toda la gente, para que podamos tener conexión con Dios, para que podamos someternos a Él y que podamos hacerlo todo de acuerdo a su voluntad. Y juicio les fue dado. Sí, juicio les fue dado. Y vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Esto nos dice que vamos a tener que permanecer firmes. Y ahora mismo, como ya lo hemos visto en algunos de los mensajes este verano, la marca de la bestia se aproxima y se aproxima. Y por la palabra de Dios. Así que fueron decapitados por la palabra de Dios, porque hay muchas personas hoy que odian la palabra de Dios, que no soportan oír la palabra de Dios. Que dice, y aquellos que no adoraron a la bestia o su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes o en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora, Dios es juez, Dios es legislador, Dios es misericordioso, Dios es amable. Dios es también aquel quien va a retribuirá la venganza y el juicio de fuego. Así es de que Dios, todo lo que existe viene de Dios, viene de Él. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender y captar cuando vemos el plan de Dios. Ahora vamos a Santiago capítulo 4. Y vamos a ver algo muy interesante aquí. Porque aquí nos dice que Dios es legislador y Dios es juez. Y Él lleva a cabo el juicio, pero nos dará juicio a nosotros también. Pero el juicio final para dar la vida eterna será solamente de Cristo y de Dios el Padre. Vamos a Santiago 4, versículo 6. Santiago 4 y versículo 6. Dice, pero Él da mayor gracia. Esta es la razón por la que dice Dios se coloca a sí mismo contra el orgulloso.
pero da gracia al humilde. Ahora, la mejor manera en la cual podemos nosotros ser humildes es el entender que todo viene de Dios, que en Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestra existencia y que sin Él no podemos hacer nada. Ahora, si nosotros tenemos dificultades, problemas, circunstancias difíciles y aflicciones, todas estas las tenemos nosotros para que podamos crecer en gracia, en conocimiento y acercarnos a Dios. Ahora vamos a ver lo que dice aquí en el versículo 7. Por tanto, sométanse ustedes mismos a Dios. Ahora vamos a ver un poquito más adelante cómo es que se hace esto. Pero es básicamente mediante el arrepentimiento y acercándonos a Dios, viviendo bajo sus leyes. Y dice, resistan al diablo, como dice en el versículo 7. Porque el diablo es quien quiere evitar que nosotros estemos en el reino de Dios. Cuando nosotros le resistimos, dice, resistan al diablo, él huirá de ustedes. Y como dice en 1 Pedro 5, nosotros debemos resistir en la fe, confiando en Cristo. Verso 8, acérquense a Dios. Ahora, ¿cómo nos vamos a acercar a Dios? A través de la oración, a través del estudio, a través de sus pensamientos, a través de todo lo que hacemos. Y con el Espíritu de Dios en nosotros, nosotros nos acercamos a Dios. Noten lo que dice Santiago al respecto. Dice, y Él se acercará a ustedes. Y eso es a través del poder del Espíritu Santo. Limpien sus manos, ustedes pecadores, y purifiquen sus corazones, ustedes de doble mente. Ahora, tener doble mente es como aquel hombre o mujer que tiene un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Un pie en la iglesia para poder pedir ayuda a Dios si algo sale mal. Y un pie en el mundo para llevarse bien con las personas del mundo y ser aceptados por ellos. Tarde o temprano vendrá el tiempo en el que uno ya no se puede llevar bien con ellos. Por eso es lo que dice Santiago esto. Versículo 9. Dice, aflíjanse y lamenten y lloren. Esto es, arrepiéntanse, vengan a Dios, vuélvanse a Dios. Dice, y lloren, su risa será convertida en aflicción y su gozo en llanto o tristeza. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos acá pensando que todo va bien, ¿no? Y pensamos que Dios está de mi lado y me está ayudando, mucho como lo piensan los protestantes y los católicos hoy en día. Si eres un buen protestante, estás bien. No necesitas entonces hacer nada, no necesitas guardar la ley. Lo mismo con los católicos. Todo lo que tienes que hacer es ir a misa. Todo lo que tienes que hacer es celebrar la Navidad, la Pascua Florida, y usted será salvo. No, no es así. Dios dice, en el versículo 10 dice, humíllense a sí mismos delante de Dios, y Él los exaltará. Y esto es obviamente cuando sea tiempo. El tiempo para ser exaltados no es en esta vida. El tiempo de ser exaltados será en la resurrección. Hermanos, no hablen uno en contra de otro. Aquel que habla contra un hermano juzga a su hermano. Y esto significa está juzgando su corazón. Y nosotros se nos dice en Mateo 7 lo mismo. No juzguen, o ustedes serán juzgados. Y esto se refiere a juzgar el corazón para criticar. Porque el único que conoce el corazón es Dios. Dice, y aquel quien juzga a su hermano está hablando contra la ley y está juzgando la ley. Ahora, si usted juzga la ley, usted está juzgando a Dios. Y eso es lo que hace el mundo. Ellos juzgan a Dios. Ellos no saben lo que realmente está sucediendo. Vamos a Romanos 3 pronto aquí, pero aquí dice, pero si usted juzga la ley, no es hacedor de la ley, sino un juez. Y si usted hace esto, se está poniendo usted encima de Dios.
Y dice lo siguiente en el versículo 12, aquí mismo. Dice, pero hay un legislador, quien tiene el poder para salvar y para destruir. ¿Quiénes son ustedes que presumen juzgar a otro? Y esto se refiere a juzgar el corazón de otro. Eso le corresponde a Dios. Y vamos a ver eso un poquito más adelante, pero vamos aquí unas páginas más adelante, Romanos 3. Eso es algo muy importante porque lo que hacen la mayoría de las personas hacen lo siguiente. La mayoría de las personas están juzgando a Dios de una manera o de otra. Y cuando ellos juzgan a Dios y juzgan la ley, ellos se vuelven adversarios de Dios. Y aquí está lo que Pablo escribe en Romanos 3, versículo 1. ¿Cuál entonces es la ventaja del judío? ¿O cuál es el provecho de la circuncisión? Ahora regresen ustedes y lean Romanos 2, justo al final, y que dice que la circuncisión debe ser del corazón. Es algo que viene de adentro. Pero los judíos estaban juzgando a otros, condenando a todos. Dice mucho en todo sentido. En primer lugar, en que les fueron confiados los oráculos de Dios. Así que surge la pregunta, ¿por qué son ellos pecadores? Bueno, aquí está la respuesta en el versículo 3. Dice, ¿por qué si algunos no creyeron? ¿Su incredulidad anulará la fidelidad de Dios? Por supuesto que no. Entonces Pablo dice, de ninguna manera. Antes, sea Dios veraz, porque Él siempre es veraz. Él siempre está en lo correcto y Él siempre ejecuta juicios justos. Pero todo hombre sea mentiroso, como está, exactamente como está escrito, que tú puedas ser justificado en tus palabras. En otras palabras, sus palabras son siempre justas y Él nunca está equivocado. Porque las personas ven en el mundo y ven las cosas que están sucediendo debido a la penalidad que viene con el pecado. Y ellos juzgan a Dios y ellos dicen, ¿por qué haría Dios eso? Bueno, porque ellos rechazaron a Dios. Esta es una gran lección. No podemos rechazar a Dios y luego recibir sus bendiciones. Hablando de Dios, vamos a ver qué dice aquí en el versículo 4. Dice que tú puedas ser justificado en tus palabras y puedas vencer cuando estás siendo juzgado por hombres. Y esto es lo que sucede. Todos tienen una idea acerca de Dios. Todos. Desde los que se inclinan a la derecha, los que se inclinan a la izquierda, los que creen en la Biblia, los que rechazan la Biblia, los que aceptan partes de ella, los que rechazan todas las partes de ella. Todos están juzgando a Dios cuando hacen eso. Versículo 5, el apóstol Pablo dice, pero si nuestra injusticia trae a la realidad la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Es Dios injusto para infligir su ira? Por supuesto que no. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Dice, estoy hablando de acuerdo a la vista del hombre. De ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Y después dice en el versículo 5, porque recordemos lo siguiente, incluso cuando hay pecado, esto demuestra que la palabra de Dios es verdad. Y las consecuencias del pecado vienen, que también es prueba de que la palabra de Dios y el poder de Dios son verdaderos y existen. Versículo 7. Porque si por mi falsedad la verdad de Dios se ha mostrado a sí misma ser excelentemente grande para su gloria, ¿por qué todavía estoy siendo juzgado como un pecador? Qué interesante. Así es. Ahora vamos a
Primera de Crónicas 16. Primera de Crónicas 16. Porque es realmente muy interesante, porque esto es cuando Dios le dice a David que su hijo construiría el templo para él. Y fue justo después de que David trajera el arca del pacto desde donde los filisteos la tenían guardada en Obed-edom y la trajo a Jerusalén, a su casa. Ahora, en su casa, David tenía un cuarto especial que estaba acomodado ahí con una tienda pequeña en él para el arca del pacto. Ahí iba David a orar. Y cuando el arca finalmente estuvo instalada ahí, entonces fue que él hizo la oración que tenemos aquí. Y Asaf era el sacerdote quien estaba a cargo de ella junto con los levitas, con otros levitas. Primera Crónicas 16, versículo 7. Entonces, en ese día, cuando el arca fue puesta en esa tienda, en la casa de David, David entregó primero este salmo en la mano de Asaf y sus hermanos para agradecer al Señor. Ahora, este fue un día glorioso, dándole crédito a Dios por todo. Y vamos a leer lo que dice aquí, versículo 8. Oh, den gracias al Señor, invoquen su nombre, hagan conocidas sus obras entre el pueblo, canten a Él, digan de todas sus obras maravillosas. Y hay muchísimas obras de Dios, grandiosas de Dios, especialmente ahora, como podemos ver, y podemos ver lo vasto que es el universo, que nunca antes en la historia del hombre se había podido hacer. Versículo 10, gloria en su santo nombre, que la tierra de aquellos quienes busquen al Señor se regocije. Busquen al Señor y su fortaleza, busquen su rostro continuamente, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y eso es de lo que estaba hablando Santiago, ahí en Santiago 4. Busquen a Dios. Recuerden sus obras maravillosas, las cuales Él ha hecho. Es por eso que tenemos el Antiguo Testamento. Y también por eso tenemos el Nuevo Testamento y el libro de los Hechos. Para que estemos al tanto de todas las obras maravillosas que Dios ha hecho. Y sus maravillas y los juicios de su boca. Y veremos algunos ejemplos de eso. Y también veremos que Dios es juez del mundo entero. Y que nadie va a escapar el juicio de Dios, sea para justicia o para maldad. Versículo 12. Recuerden sus obras maravillosas, las cuales Él ha hecho, sus maravillas y los juicios de su boca, oh simiente de Israel su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Ahora ellos nunca realmente lo apreciaron, y a pesar de todos sus pecados, debido a la promesa que Dios le había hecho a Abraham y la promesa que le había hecho a Moisés, Dios siguió lidiando con ellos, con el pueblo de Israel. Versículo 14. Él es el Señor, nuestro Dios. Sus juicios están en toda la tierra. En donde quiera que veamos, donde quiera que vayamos, ahí están todos los juicios y todas las obras de Dios. Siempre sean conscientes de su pacto, la palabra que Él ordenó a miles de generaciones. Y para nosotros, el nuevo pacto, siempre tengan presente ese pacto, porque ese pacto es el pacto de vida eterna. Versículo 16, incluso el pacto, el cual Él hizo con Abraham. ¿Y no es eso lo que hizo con él en Génesis 15? Así es. Y de su juramento a Isaac. Y Él lo ha establecido hacia Jacob por una ley, a Israel por un pacto eterno. Y eso incluía la venida del Mesías. Eso incluía todo lo que encontramos en el Nuevo Testamento también. Diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán, la suerte de tu herencia.
Vamos aquí al versículo 23. Versículo 23. Canten al Señor toda la tierra. Aquí está el arca del pacto, en la tienda del tabernáculo, en la casa de David. Y él estaba ahí con esta primera canción. Y miren lo que él dice. Versículo 23. Canten al Señor toda la tierra. Es una profecía de lo que va a pasar. Muestren día tras día su salvación. Declaren su gloria entre las naciones. Y esa es una profecía del Evangelio saliendo de Jerusalén, con los apóstoles y con la iglesia, incluso hasta el día de hoy. Y sus obras maravillosas entre el pueblo. Eso va hasta el tiempo del milenio y todo el plan de Dios. Pues grande es el Señor y digno de abundante alabanza. Él debe ser temido más que todos los dioses. Pues todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor hizo los cielos. Gloria y honor están en su presencia, fuerza y alegría en su morada. Den al Señor, oh ustedes familia del pueblo, den al Señor gloria y fuerza y honor. Gloria y honor. Den al Señor la gloria que le corresponde a su nombre. Traigan una ofrenda y vengan delante de Él. Alaben al Señor en la belleza de su santidad. Ahora, cuando nosotros adoramos al Señor en la belleza de su santidad, estamos orando a Él, estamos ahí con todos los santos cuando nos reunimos y alabamos a Dios, cuando estudiamos su palabra, cuando aprendemos qué es lo que Dios quiere. Y eso es algo tremendo y fantástico para nosotros. Ahora vamos a ver algunas otras cosas acerca de Dios. Vamos al Salmo 82. Salmo 82. Y es algo asombroso cuando analizamos lo concerniente a los jueces, al juicio y a la justicia de Dios. Salmo 82, versículo 8. Salmo 82, versículo 8. Levántate, oh Dios. Y esto habla acerca del regreso de Cristo. O puede ser también cualquier tiempo en el cual Dios juzga a una nación. Porque Él las juzga todo el tiempo. Levántate, oh Dios, juzga la tierra. Porque tú heredarás todas las naciones. Eso se refiere a Cristo y el establecimiento del milenio. Vamos ahora al Salmo 96. Porque los salmos están llenos de cosas como estas, para que nosotros sepamos y entendamos. Salmo 96, versículo 9. Oh, adoren al Señor en la belleza de santidad. Estremezcanse ante Él toda la tierra. Así es de que este será un tiempo en el cual el mundo entero estará bajo el gobierno de Dios. Diga entre las naciones, el Señor reina. Este va a ser nuestro primer mensaje a todos en el mundo, donde quiera que seamos enviados al comienzo del milenio, para ayudar a las personas después de las cosas que han sucedido durante la gran tribulación. El Señor reina. Dice, el Señor reina y el mundo será establecido. No será movido. Él juzgará a la gente con justicia. Ahora, ¿cómo va a ser esto? ¿No son acaso todos sus mandamientos justicia? ¿No es acaso todo acerca de Dios? Justicia, verdad, amor, misericordia y gracia. Así es. Versículo 11. Alégrense los cielos y esté contenta la tierra. Ruja el mar y la plenitud de él. Esté gozoso el campo y todo lo que está en él. Entonces todos los árboles del bosque cantarán de alegría. Ahora, no sabemos exactamente cómo va a ser eso, pero sí sabemos que cuando hay amor, cuando hay paz, cuando hay gozo,
cuando se trata correctamente a las plantas y a los animales, ellos prosperan y emiten también un aspecto radiante que puede ser medido, pero no lo podemos ver o escuchar. Y hacen esto, versículo 13, dice, delante del Señor, porque Él viene a juzgar la tierra. Él juzgará al mundo con justicia y a la gente con su verdad. Así es como va a ser. No será de otra manera. Por eso es que necesitamos entender esto. Y vamos a cubrirlo en este sermón y los dos siguientes sermones acerca de juzgar con justo juicio. Ahora, recordemos también que esto también se puede encontrar en el Nuevo Testamento. Vamos al libro de Hebreos. Hebreos 12. Y vamos a ver qué tan increíble es todo esto y todas las cosas que se mencionan acerca de lo que Dios hará. Hebreos 12. En esto Dios quiere que cuando nosotros nos acerquemos a Dios en nuestra oración, en nuestro estudio de su palabra, que tengamos todas estas cosas en mente, porque esto nos va a ayudar a entender mejor la palabra de Dios. Esto nos ayudará a amar más a Dios, nos va a ayudar a vencer más, a superar las pruebas y obstáculos. Y vamos a ver cuál es la clave para hacer todo esto. Hebreos 12, versículo 22. Hebreos 12, versículo 22. Sino han venido al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, porque cada vez que usted se arrodilla para orar a Dios y usted dice, Padre nuestro, quien estás en el cielo, usted está viniendo al trono del Dios viviente, delante del trono del Dios viviente y al monte Sión en el cielo y la Jerusalén celestial, la cual será traída a la tierra por Dios eventualmente, y a una innumerable compañía de ángeles. Lean Apocalipsis 4 y 5. Es algo asombroso. Versículo 23. A la reunión festiva y festiva gozosa y a la iglesia de los primogénitos. Esto se refiere a todos nosotros. A la iglesia de los primogénitos, porque hay un lugar especial justo ahí en la presencia de Dios para la iglesia de los primogénitos, la cual está registrada en el libro de vida en el cielo. Y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos que han sido perfeccionados. Porque cuando usted muere en la fe, su espíritu ha sido perfeccionado y va a Dios y Él lo guarda. Entendamos que el espíritu del hombre, así como el espíritu de Dios, no pueden funcionar si no están en la mente del individuo. Así es de que el espíritu del hombre es semejante a un chip de computadora, el cual nosotros al morir, nuestras cualidades han sido perfeccionadas. Dios está guardando ese chip para el día de la resurrección. Entonces cuando llega la resurrección se pone ese chip en un cuerpo espiritual y una mente espiritual. Eso es algo que nosotros tenemos que estar anhelando. A los espíritus, dice, a los espíritus de los justos que han sido perfeccionados. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Como dice aquí, recuerden su pacto. Y a la aspersión de la sangre de ratificación, proclamando cosas superiores que aquellas de Abel. Luego Pablo da una advertencia en el versículo 25, que tengamos cuidado de no rechazar el oír a quien está hablando. Bueno, vamos a leer otras cosas muy interesantes. Vamos ahora a Isaías 57. Ahora, es por esto que la Biblia ha sido compuesta un poco aquí y otro poco allá. Precepto sobre precepto y línea sobre línea.
para que si nosotros podemos relacionar las cosas correctamente, podemos aquí encontrar un ejemplo de esto en Isaías 57. Y esto es algo acerca de que Dios es juez, de que Él va a juzgar al mundo, de que Él va a juzgar todo cuanto existe. Isaías 57, versículo 15. Porque así dice el alto y elevado. Se refiere a Dios. Dios el Padre y Jesucristo. Ellos son uno. ¿Acaso no dijo eso Jesús en Juan 17? Sí, así es. Y veamos lo que dice. Dice, quien habita la eternidad. Esto es algo que no entenderemos hasta que seamos resucitados de los muertos. Pero Dios es eterno. Él habita la eternidad. Y todo lo que Él está haciendo se centra en eso y en su gran plan. Y nosotros hemos sido llamados a ser parte de eso. Quien habita en la eternidad, cuyo nombre es santo. Él dice, yo vivo en el lugar santo, alto y santo, incluso con aquel que es de espíritu arrepentido y humilde, para revivir el espíritu del humilde y para revivir el corazón de los arrepentidos. Eso es algo maravilloso. Dios no está llamando a los ricos y a los famosos. Él nos está llamando a nosotros. Es por eso que debemos recordar lo que leímos en Santiago. Humíllense a ustedes mismos bajo la mano poderosa de Dios y Él los exaltará a su debido tiempo. Veamos otras cosas concerniente a esto. Vayamos a Jeremías 4. Jeremías 4. Porque ahí se nos dice más acerca del juicio de Dios. Y cómo es el juicio de Dios y lo que nosotros tenemos que poner atención. Y la razón por la cual Jeremías hizo lo que hizo, por lo que habló las cosas que habló y escribió las cosas que escribió. Y llevó a cabo todo lo que Dios quería que hiciera. Jeremías 4. Jeremías 4, aquí en versículo 1. Y aquí está la súplica a Israel, la súplica a los judíos, porque Dios dio un espacio de 40 años desde el comienzo del ministerio de Jeremías hasta el final del mismo. Y tuvieron todo ese tiempo para arrepentirse. Tenían todo ese tiempo para cambiar sus caminos. Tenían todo ese tiempo para dejar de pecar. Jeremías 4, versículo 1. Dios dice, si ustedes se vuelven, oh Israel, y ahí está ese sí, es condicional. Es como nosotros tenemos que venir a Dios. Tenemos que venir a Dios todos los días en oración, en estudio, en todas estas cosas. Estas cosas son importantes. Versículo 1, sí, si se vuelven, oh Israel, dice el Señor, regresen a mí. Esto es, al Dios verdadero en la manera verdadera y con un corazón humilde, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su amor, de acuerdo a su misericordia, de acuerdo a su ley. Y también hay otra obligación. Y si apartan sus abominaciones fuera de mi vista, entonces no serán removidos. Esto es un gran reto. Es lo mismo con el mundo el día de hoy. Porque ellos quieren tener a Dios a su manera. Quieren tener a Jesús a su manera. Quieren tener profecías a su manera. No a la manera de Dios. Y no están dispuestos a someterse al juicio de Dios. Y no están dispuestos a venir delante de Dios de la manera en que dice que tenemos que hacerlo aquí. En verdad. Y en justicia. Ahora, versículo 2 dice, y jurarán como el Señor vive, en verdad y en justicia, y en verdad, en juicio y en justicia, porque todas estas tres cosas van juntas, en verdad, en juicio y en justicia. Entonces las naciones se bendecirán a sí mismas en Él, y en Él se gloriarán. Pero no hacen las cosas que deben.
Ahora veamos el juicio de Dios. Vamos al capítulo 6, Jeremías 6, versículo 16. Vamos a ver el juicio de Dios. Recordemos que Dios ha dado sus leyes y esas leyes, en esas leyes están las bendiciones por obediencia y las penalidades por la desobediencia, las cuales son llamadas maldiciones. Así que Dios les pidió y les imploró y les instó por medio de Jeremías. Versículo 16, Jeremías 6, 16. Así dice el Señor: párense en los caminos y vean, y pregunten por las viejas sendas donde está el buen camino y caminen delante de él. De nuevo, dándoles otra oportunidad, mostrando que se requiere tener una acción directa y que uno debe de caminar, que se trata de un camino de vida. Y dice aquí en el versículo 16, continuando, y encontrarán descanso para sus almas. Pero ellos dijeron: no caminaremos en él, que es exactamente lo mismo que está sucediendo en el día de hoy en el mundo. Porque qué tan rápido está Satanás tomando control de todo. Es algo asombroso. Versículo 17, también coloqué vigilantes sobre ustedes diciendo: oigan el sonido del cuerno de carnero. Pero ellos dijeron: no oiremos. Escuchen, no existe Dios. Versículo 18, por tanto, oigan ustedes naciones, todas las naciones provenientes de Israel y las demás naciones de la tierra, porque hoy en día esto aplica a todos. Y sepa, oh congregación, y esta es se refiere a todo el pueblo de Dios. Eso es lo que se refiere con congregación, en donde quiera que estén dispersos en el mundo. Dice: escuchen lo que les pasará a ellos. Oye, oh tierra, he aquí traeré mal sobre esta gente, incluso el fruto de sus pensamientos. Dios lo hace por lo que pensamos, por lo que decimos y por lo que hacemos. Y por los pensamientos. Porque no han oído mis palabras ni a mi ley, sino que la han rechazado. Así que Dios dice, el juicio se aproxima, el juicio ya viene. Vamos ahora al Salmo 19. Este es un salmo magnífico. Un salmo magnífico, Salmo 19. En él se nos dice acerca del camino de Dios, de la verdad de Dios, de la ley de Dios y del juicio de Dios. Es uno de esos salmos fundamentales que necesitamos siempre tener en mente y entender. Salmo 19. Vamos a comenzar desde el versículo 7. Y esto es lo que el mundo no le gusta. Porque a la naturaleza humana siempre le gusta venir y decir: nuestra manera de hacer las cosas es mejor. O aceptaremos esto, pero no aceptaremos lo otro. O también añadiremos esto porque se ve que así podría ser mejor. Pero Dios dice en su palabra: ustedes no añadirán nada a lo que está escrito, no le quitarán contenido, sino que van a hacer lo que dice ahí. ¿Por qué? Vamos a leerlo. Salmo 19, versículo 7. La ley del Señor es perfecta. Y eso es lo que Dios está buscando. Con su espíritu está buscando perfeccionándonos. Con su verdad escrita en nuestros corazones y nuestras mentes, que tengamos el camino perfecto de Dios dentro de nosotros. Versículo 7, restaurando el alma. El testimonio del Señor es seguro, haciendo sabio al simple. Y podemos ver nosotros cómo todas estas cosas trabajan en conjunto en el camino de Dios. Versículo 8, los preceptos del Señor son justos, regocijando el corazón. Los mandamientos del Señor son puros, iluminando los ojos. Porque esto es lo que Dios quiere hacer. Este es el juicio que Él ya ha hecho. Y este es el pacto al cual entramos con Él cuando venimos a Dios y somos convertidos. Versículo 9. El temor del Señor es limpio, perdurando para siempre. Ahora se refiere al temor de Dios basado en el amor de Dios. Y el amor de Dios echa fuera el temor humano, pero trae consigo el temor piadoso hacia Dios. Y este temor piadoso hacia Dios se refiere que no iremos en contra de Dios, porque sabemos
la penalidad que eso traería. Dice, los juicios, aquí en el versículo 9, dice, los juicios del Señor son verdaderos y justos juntamente. No hay nada malo con las cosas que Dios está haciendo. Más para ese versículo 10, más para ser deseados que el oro. Sí, mucho oro fino. Más dulces también que la miel y el panal. Y pongamos atención a esto, porque esto es lo que necesitamos entender. Porque Jesús dijo, he aquí su recompensa viene. Y su recompensa con él. Y todos vamos a recibir una recompensa y un nuevo nombre y deberes y todas estas cosas para poder servir a las personas durante el milenio y de ahí en adelante hasta la eternidad. Además, por ellos, al guardar, ¿verdad? Al guardar sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos, dice, tu siervo es advertido, porque hay una advertencia interna en su mente. Dice, en guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede entender sus errores? No, no podemos entender nuestros propios errores. ¿Acaso la gente del mundo tiene idea de lo que está bien y lo que está mal? No, no pueden entender eso. No tienen idea de lo que está mal. ¿Por qué? Porque no siguen la palabra de Dios. A lo mejor por casualidad, algunos siguen alguna parte de ella. ¿Quién puede entender sus propios errores? O límpiame de mis faltas secretas. Esas cosas que están profundamente enterradas en nuestra mente al vivir en este mundo. Y esto es una conversión profunda. Y todo esto viene de Dios. Todo esto viene de su Espíritu. Todo esto viene porque nos juzgamos a nosotros mismos con la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Y esto es algo maravilloso, ¿cierto? Cuando nosotros podemos hacer eso, entonces lo que dice en el versículo 13 sucede. Versículo 13 dice, mantén también atrás a tu siervo de pecados pretenciosos, que no gobiernen sobre mí, porque nosotros tenemos que derribarlos, tenemos que deshacernos de esos pensamientos, tenemos que rechazarlos. Dice, entonces seré sin culpa y seré inocente de gran transgresión. Ahora, aquí está el gran juicio para nosotros y lo que debemos de querer nosotros para nosotros hoy en día. Versículo 14 dice que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptables a tu vista, oh Señor, mi roca y mi redentor. Es por esto que Dios es juez. Así es de que vamos a tomar una pausa y volvemos.